muy social, donde las personas se ajustan a las pautas que derivan de una cultura institucional. De algún modo, de esta manera como que se garantizan su espacio en esta institución porque no lo cuestionan. Y también algo que tenía escrito es que, bueno, que muchos de estos conflictos que pueden llegar a surgir son problemas en cuanto al tiempo, la disolución de las tareas y el control, que muchas veces puede traer otro tipo de problemas, los problemas alrededor de la identificación, las tareas de sostén y mantenimiento, la comunicación, la socialización, que también muchas veces puede traer otro tipo de problemas, y también uno fundamental son los problemas que tienen que ver con las emociones, con el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Eso tengo por un lado. Después, por otro lado, hablaba como de cuanto al devenir, ¿no?, de estas situaciones críticas, que en estas situaciones, el implicar muchas veces a las escuelas, con su función propiamente social, se ven dentro de un escenario que está privilegiado para que se amplifique este conflicto. Se dan cuando hay contradicciones abruptamente, a la escuela se lleva todo tipo de problemáticas, a veces los mensajes van quedando como amplificados, y se puede ver el espacio institucional como una trama de relaciones sociales en donde tienen lugar estos significados y también muchas veces tiene que ver la respuesta que va dando la institución frente a esto. Después habíamos tocado también a Lucía Garay, que hablaba de que los procesos institucionales, salvo en los casos de donde los conflictos se manifiestan como mucho y muy fuertemente, las adversidades se suelen normalizar y formar parte de lo cotidiano, generando como algo más bien subyacente, y cómo esto también afecta en los procesos de enseñanza y muchas veces también a la salud emocional en sí de la institución. También hablaba de que era imposible pensar en un escenario institucional que no tenga un malestar, ya que en todo surgía muchas veces un conflicto. Y también el efecto de generar sufrimiento, ¿no?, en los actores, ya sea como más bien macro o micro. Y bueno, más o menos tengo eso, no sé si me olvidé de algo. Muy bien, está buenísimo, Jackie, no, o sea, todo lo que trajiste realmente es plataforma de despegue para la clase de hoy, porque fíjense que nos estaba recordando Jackie todo lo que hace a cómo mira a la institución, a los conflictos, como ese motor de cambio y todo el interjuego entre los actores. Esto para la clase de hoy nos interesa mucho. Así que muy valioso el aporte de ver, de cómo ponerse en situación, de ver desde dónde venimos para ir hacia allá. Hay algunas, en un paréntesis, hay algunas chicas que no podían estar y les dije que iba a grabar la clase y no me van a creer, pero no me deja grabar el Meet hoy. Meet a veces te deja y a veces no. Yo estoy intentando, recién estaba acomodando el teléfono, estoy intentando con mi celular grabar. Vamos a ver qué queda de esto. Pero si alguna de ustedes le da la opción de grabar, les pido. A mí a veces no me deja grabar si se conectan como por fuera de la institución. No sé si alguna está conectada desde el mail personal, pero a mí a veces no me deja por eso. Ah, bueno. No, pero en ese caso, bueno, no podemos hacer mucho. Ahora, ninguna tiene habilitada, ¿no?, la opción de grabar. No creo, pero bueno. Sí, no. Hola, profe, acabo de llegar. ¿Cómo? Hola, profe. Hola, Agus, ¿cómo estás? Estamos chequeando a ver si alguien puede grabar y si no, seguimos con el teléfono y bueno. Creo que para que otra persona pueda grabar, tenés que aceptarlo vos. No sé. Claro, pero ustedes entran sin que lo acepten. Pasa que a mí, incluso ya habiendo estado, no sé si generado el Meet o en otras instancias, ponía para grabar y grababa, pero no es la primera vez que me pasa que no deja. Bueno, vamos, siendo así, vamos a probar cómo suceden las cosas con el celular. Bien, voy a ir a compartir la pantalla entonces para tomar la clase de hoy, que como les decía, vamos a profundizar un poquito en lo que tiene que ver con los procesos de negociación y los acuerdos, porque esto nos hace seguir este hilo de ir viendo cómo intervenir en las instituciones en situaciones críticas, ¿no? Hay que meterse un poquito a fondo con estas cosas que pasan y cómo tratarlas, ¿no? Pero ver también de dónde vienen y por qué
pueden suceder y cuáles son las formas, ¿no? A las que podemos apelar con los recursos que tenemos. Y por eso, cuando hablamos de los recursos que tenemos, era interesante lo que recién nos contaba Jackie, porque esta cuestión de ver qué les pasa a los actores, habilitar el espacio para... pero acá estoy, perdón, vamos a la 1. Habilitar el espacio para que haya expresión, que la comunicación se dé. Esto tiene que ver con el acompañamiento, esto tiene que ver con lo que por ahí vimos a través de Mankowski Crescente, el lugar de la palabra, ¿no? Entonces, es como que todo va a entramarse para que podamos ir encontrando también recursos y formas de entrar a la institución, de acompañar y de entender a la institución, que un poco de esto trata, ¿no? esta materia. Entonces hoy veamos qué pasa con estos procesos. Como les decía, las autoras Frigerio, Poggi y Tiramonti nos hablan de esto en el capítulo 3, que yo les dejé subido un archivo que tiene capítulo 2 y 3, pero bueno, es el 3, ahí les aclaré, el que trabajamos. Y yo también tomé conceptos de Bernardo Blechmark, que al principio les comentaba, es un autor que desarrolla en el capítulo 10 todo este tema del conflicto de una manera que nos suma, nos pone otras miradas, hasta define el conflicto y le encuentra 4 puntos como para mirar maneras de mirar el conflicto. Por eso digo, es interesante que lo lean ese capítulo, más allá de que esta clase tiene algún contenido del autor que les fui agregando. Y de algún otro autor que también por ahí puede servir para el tema, ¿no? Entonces, decíamos, vamos a hablar de los procesos de negociación que van a posibilitar salir del conflicto, ¿no? Y llegar a acuerdos, porque ¿para qué nos sirven entenderlos? Para esto, ¿no? Para salir de una situación que puede quedarse en una connotación negativa desde el conflicto y llegar a acuerdos. Y las situaciones y variables que van también a facilitar o a obstaculizar ese proceso. Vamos a ir mirando estas cosas. Cuando pensamos a la escuela como un espacio, ¿no?, en donde se dan estas relaciones vinculares, como recién también contaba Jackie, ¿no?, estas relaciones entre los actores, estos vínculos, es un ámbito donde se da necesariamente una trama de interrelaciones entre quienes van a compartir un espacio, un tiempo, tareas, ¿no? Y todas esas interacciones no están exentas del conflicto. Estuvimos viendo que la generación de conflictos es algo inherente a los grupos humanos. Entonces, el bienestar en una institución no va a poder depender de la ausencia de conflictos. Esto decimos, bueno, anda todo bien porque no hay ningún conflicto. Esa es una situación utópica que no la vamos a encontrar seguramente en ninguna institución. Podemos encontrar algún maquillaje de los conflictos, pero que no los deja visibles, pero seguramente allí están. Entonces, la manera en que se los reconoce, la manera en que se los afronta, la manera en que se encuentran esos canales de solución, van a ser por ahí esos los caminos que queremos encontrar. Es así que en situaciones conflictivas vamos a poder identificar, como para que nos ayuden en el análisis, distintos orígenes, ¿no? Y como vimos, lo que tenía que ver con las normas, con la autoridad formal, con la conservación de lo instituido, arraigarse, ¿no? Esas son algunos momentos, algunas instancias que pueden originar o ser motivo de conflicto. Y también va a tener mucho peso los posicionamientos que tengamos y cómo actuemos frente a ellas, ¿no? Qué representación tenemos del conflicto también va a influir en cómo nos paremos frente a las situaciones problemáticas, ¿no? Y qué incidencia tiene nuestra formación y nuestras prácticas en la manera de abordar ese conflicto, en la manera de facilitarlo o obturarlo. Esto, cuando digo nuestra formación y nuestras prácticas, es lo que sí
en algún momento se los nombré o lo vieron en alguna materia de la carrera, lo que Pierre Bourdieu llamaría, el sociólogo Pierre Bourdieu llamaría nuestros hábitos, ¿no? Esos esquemas de pensamiento que nos condicionan, que son estructuras, dice él, estructuradas, que se vuelven estructuras estructurantes, ¿no? Esto se vuelve así en el accionar, pero que tienen un origen en algún momento que se... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podrías volver a repetir? Sí. La definición de hábitos de Bourdieu no nos importa, pero digo, no nos importa que se la acuerden, pero sí que está bueno que entendamos por qué decimos que nuestras representaciones también nos condicionan en la manera de entender el conflicto. Lo traigo a él porque él habla en términos de lo que tiene que ver con lo social, ¿no? De que nosotros, digamos, nos vamos formando, nuestros hábitos se forman generalmente en la infancia, a partir de esquemas de pensamiento que, según donde estemos, en el contexto que estamos, social, natural, en el ámbito familiar, vamos internalizando determinadas maneras de ver la vida. Y eso después es lo que él llama estructuras estructuradas, porque eso se vuelve después, en función de una situación determinada, se vuelve una estructura estructurante. Nos condiciona a actuar de determinada manera porque en un momento en su formación el hábitus se formó de esta forma. Es complejo de entender, pero si lo pensamos como esquemas de pensamiento y como esas cosas que cuando a veces estamos frente a una situación nos viene solo un determinado pensamiento, una determinada manera de ver, una respuesta que sale así como sin pensarla demasiado porque la tenemos internalizada, eso viene de nuestros hábitos, ¿sí? ¿Y por qué es bueno saberlo y entenderlo? Porque nos dicen también muchos autores que trabajan a partir de Pierre Bourdieu, podemos modificar nuestros hábitos, podemos trabajar con esto, es decir, con lo que tenemos internalizado, podemos ver qué hacemos, esto que viene del pasado, para hacer un presente, que se hace presente hoy, para que cambie un futuro, ¿no? Para que sea como una práctica transformadora, para tener y esto, llevado a la educación, lo pensamos, para una práctica transformadora en la educación, los educadores deberíamos revisar nuestros hábitos. Dicho esto, no lo tomen como que les hablé de Pierre Bourdieu, sino una mini síntesis de por qué nos importa entendernos a nosotros mismos en nuestra percepción de la realidad y en nuestra manera de entender el conflicto, porque a partir de ahí vamos a también actuar. Entonces, a partir de ahí vamos a habilitar la palabra, dar lugar, o quizás todo lo contrario, porque quizás fuimos formados en nuestros hábitos desde un modo donde no estaba la palabra, donde no se nos dejaba hablar, donde había un esquema autoritario, por decir algo. Y entonces esto se puede llegar a trasladar y ser estructurante en el futuro de nuestros modos de interacción social. De eso, así como les digo, a grandes rasgos, se trataría esta manera de entender la representación. En este caso, estamos hablando del conflicto. Sirve aplicable a cualquier cuestión que tenga que ver con esquemas de pensamiento, ¿no? Seguimos. Las tensiones que atraviesan el campo educativo requieren que facilitemos espacios para la participación de los actores institucionales y que busquemos formas de transitar las diferencias, ¿no? Esto nos van a ir explicando las autoras en el texto y qué tenemos que tener presente con esto. Que decimos que la institución escolar está atravesada por diferentes tensiones. Entonces, aquí este autor Blechmar lo explica cuando dice que la escuela, al tener la misión de preservar y transmitir saberes y valores que son socialmente significativos para una determinada determinada sociedad, busca custodiar lo instituido, ¿no? Esta función va a impactar en los actores institucionales. Pero además la escuela también promueve cambios. Digamos,
hace protagonistas a los sujetos de su propio aprendizaje, de su propio proceso. De alguna manera se van abriendo espacios de participación y ahí necesariamente cuando se abren esos espacios de participación va a ir surgiendo el conflicto que deriva de eso, ¿no? Y también las tensiones y también las contradicciones, ¿no? Sabemos que en un lugar donde participan activamente y libremente las personas, van a surgir ideas y van a surgir tensiones y van a surgir contradicciones, lo cual no es malo, al contrario, ¿no? Si miramos, dice Blechmar, si miramos todo esto como algo positivo, ¿no? Ya que esta tensión va a traer consigo al conflicto, esto abre la posibilidad de tratarlo. Y ahí podemos buscar puntos de intereses en común. Por eso, dice, las maneras de transitar las diferencias, sabiendo que a veces nuestros modelos habituales nos llevan a que eso no sea un camino fácil de abordar. Y esto tiene que ver con lo que explicaba recién, ¿no? De los hábitos, ¿no? Y de Pierre Bourdieu, desandar algo que nos atraviesa, a lo que estamos acostumbrados, un esquema de pensamiento, una manera de ver, ¿no? Llamémosle a veces eso que llamamos el sentido común, ¿no? Muy entre comillas, ¿no? Esta forma que decimos, bueno, esto es así por sentido. Bueno, desandar estos caminos para transitar las diferencias puede ser, dice Blechman, un trabajo complicado, ¿no? Pero que vale la pena hacerlo. Sigamos. ¿Cómo tratar el conflicto? Y algo de esto recién Jackie decía, porque justamente Frigerio y Poggi lo habían hablado en aquella clase que habíamos también trabajado sobre el conflicto. Si nos interesa resolverlos y nos importan las personas, digamos, con las que tenemos algún tipo de conflicto, ¿no? O la relación que tenemos con ellas, generalmente vamos a buscar maneras, salidas que sean satisfactorias para todas las partes. Eso dicen las autoras, ¿no? Esto desde un sentido de decir, bueno, no voy a querer imponer una sola mirada de la situación. Pero bueno, en el campo educativo también suele pasar que haya conflictos que a veces no se pueden resolver, que siguen allí presentes, que perduran, ¿no? Y que bueno, que de algún modo afrontarlos es una posibilidad de crecimiento personal, a veces profesional, pero sin dudas va a referir a una posibilidad de crecimiento institucional, ¿no? Como que tiene que ver con esto, con la salud institucional. En las instituciones educativas, en la institución educativa, lo que importa es, ¿no? En el hacer digamos, en la tarea primordial que tiene la institución educativa, que es enseñar, pero que también haya un buen clima de convivencia para que esto suceda, para que suceda el proceso de enseñanza de manera armónica y para que los aprendizajes se den, ¿no? Digamos que esto hace necesario al otro, ¿sí? Al otro, para establecer acuerdos. Acá hace necesario al otro, pero no es que necesito del otro, ¿no? Sino necesito al otro para realmente poder establecer acuerdos y que esos acuerdos sean sustentables, y esto va a ser la plataforma que sostiene a los futuros conflictos, ¿no? Este trabajo en un ambiente que propicie la elaboración, el hacer cotidiano a través de acuerdos, a través del diálogo, bueno, esto deja la puerta abierta a un buen tratamiento futuro de conflictos, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que nos va a ir conduciendo, es como que una cosa lleva a la otra, a encontrar acuerdos.
Como dicen algunas autoras, ¿no?, de las que venimos trabajando en la cátedra, que nombramos hace un rato, y también a Lidia Fernández, además de Frigerio y Poggi, buscar convertir el malestar o el conflicto en problema, bueno, esa es una manera de ir ensayando soluciones posibles. Por eso allí está, ¿no?, en rojo, transformarlo en problema, como para que nos quede como esa idea, ¿no? De llevar al conflicto en problema, para desde ahí trabajarlo, como sería desarmarlo, desmenuzarlo a través de los acuerdos, ¿no? Y acá viene qué, para qué y por qué hacer procesos de negociación. ¿Qué son los procesos de negociación? Decimos, ahí Frigerio y Poggi nos van a decir que en función de las motivaciones que tenemos los miembros de una institución, van a usar esa libertad que tienen, ¿no?, en sus espacios como un recurso que les va a permitir llegar a algunas acciones concertadas, digamos, ¿no?, a través de la negociación. Pero como decía cuando comenzamos la clase, a veces cuando pensamos el término negociación nos vienen algunas imágenes asociadas al término, y puede ser la palabra negocio, la palabra comercial, la palabra traficar, ¿no? Esto en el campo educativo le da como una connotación negativa. Pero la palabra negociación tiene otros usos donde nos interesa mirarla a nosotros, desde la concertación y el consenso, ¿no? Y de la mano de los acuerdos. Entonces, la negociación va a ser una práctica que va a estar siempre presente en las instituciones, y que a través de la negociación se va a poner de manifiesto, ahí se va a ver realmente si hay pluralidad de intereses, si hay lugar para que se participe de la negociación todas las partes, ¿no? Y eso va a llegar, ¿no?, a la búsqueda, a la aspiración que va a tener determinada institución en la resolución de los conflictos. ¿Y por qué son necesarios los procesos de negociación? Bueno, si nos vemos como actores, partes de la institución, nuestra relación con otros y con las instituciones se va construyendo en ese día a día, en lo cotidiano. Nos vamos relacionando de distintos modos, digamos, frente a la ley, desarrollamos diversas modalidades, ¿no? Tenemos frente al poder algunas zonas como que más ciertas o menos, o más inciertas. Ahí se va a poner en juego como distintas fuentes que conllevan conflictos, ¿no? Esto que digo, tanto la ley como el poder son fuentes que conllevan a los conflictos y que van a requerir una gestión, ¿no?, de la cual la negociación va a ser parte. Traemos, digamos, estas dos cuestiones porque son dos cuestiones muy presentes en la institución escolar, ¿no? La ley, la norma y las cuestiones del poder. ¿Y para qué negociar? Bueno, básicamente, como venimos hablando de los acuerdos, es para alcanzar acuerdos, pero acuerdos que contemplen intereses comunes de las partes. Este proceso se puede pensar como imaginándolos cómo sucede. Bueno, pueden ser conversaciones, pueden ser dispositivos que van a atravesar distintos momentos, ¿no?, tomando dinámicas diversas, distintas reuniones, distintas instancias. Venimos hablando que los conflictos hay que identificarlos. Bueno, poner en claro de qué se trata, despejar todo eso que lo rodea, es decir, hablando en lenguaje de todos los días, que todos entendamos lo mismo de lo que pasa. Esto es el primer punto, ¿no? Es el primer paso. ¿Cuál es el problema? Definirlo. Todos entendemos que el problema es este. Para esto, digamos, para empezar un proceso de negociación, de base todas las partes tienen que entender lo mismo.
Y bueno, además se necesita esto que tiene que ver con comprender el conflicto, su historia, los intereses que están puestos en juego, ¿no? Todas esas variables que sin dudas van a agregar información importante a la manera de llevarlo y a este proceso de negociación que se va a ir llevando adelante. Los procesos de negociación requieren algunas cuestiones para tener en cuenta, estos que venimos hablando, ¿no? Que se relaciona con estos puntos que están aquí en la pantalla. Focalizar una buena comunicación, focalizarse en las inquietudes, en los intereses, crear opciones de interés mutuo, buscar criterios subjetivos y objetivos para sostener sus propuestas. Van a jugar un rol importante las competencias comunicativas en el proceso de negociación. Esto es como obvio, ¿no? Pero no nos podemos imaginar un proceso de negociación donde no esté propiciado y esté el lugar para una buena comunicación. Pues ya ahí empezamos mal. Por algo se dice que la conversación no es un monólogo, ¿no? Entonces ahí debe estar abierto ese proceso a la retroalimentación. Pero no es la única competencia buena para desarrollar, para poner en marcha procesos de negociación. También va a estar la pregunta legítima, la escucha, ¿no? Esto va a ocupar un lugar central. Esa pregunta que funciona como el interrogante sobre la información que no tengo, ¿sí? Transmitiéndole al otro que sí, que me importa de él, que me importa lo que tiene para decirme. Es decir, esa pregunta que no va a atacar, sino esta pregunta para saber, esta pregunta para entender y desarmar el problema. Y una forma de escuchar que busca, no busca esperar a que el otro termine de hablar para refutarle, sino que busca comprender las razones, los intereses, ¿no? Y que tenga esa intención verdadera, que esa escucha se vea que tiene realmente esa intención. Nada fácil, son cuestiones que necesitan ser ejercitadas. Y yo creo que ustedes como futuras psicopedagogas, esto es como una gimnasia que tienen que hacer permanentemente, ¿no? Porque esto de los procesos de negociación, del ser a lo mejor mediadores de acuerdos, del propiciar, de escuchar ustedes y de propiciar que se escuchen las partes. Parece que como que es un rol central del rol, vale la redundancia. Y bueno, algunas cosas para tener en cuenta en las negociaciones, ¿no? Distinguir entre quien habla y el conflicto, ¿no? Porque muchas veces esto se vuelve confuso, ¿no? Está el dicho no matar al mensajero a veces, ¿no? Como que representa metafóricamente. A veces el que habla no es el conflicto, ¿no? A veces es el que comunica lo que nadie quería oír o lo que no queríamos que suceda, ¿no? Es la parte en donde nos interesamos por las percepciones del otro cuando se está expresando, por las inquietudes, ¿no? Donde se puede distinguir lo que es lo emocional que surge de esa forma de expresarse o de transmitir una idea, y eso puede transmitir simpatía o rechazo, pero bueno, focalizarse en las inquietudes y los intereses y alejarse, ¿no? de una posición, esto que está por detrás de la posición que se adopta en la negociación, es decir, hay intereses, hay inquietudes, hay deseos. Lo que debe ponderarse es la diversidad, la cantidad de intereses en donde nos podamos parar y ver todas las alternativas que tenemos y cuáles son las combinaciones posibles, no detenernos en otras, porque sin dudas, y esto lo va a decir cuando lean el capítulo de Bleckmann, lo va a definir él con claridad, cuando diferencia el conflicto de guerra, ¿no? En qué sentidos extremos, pero en el conflicto, bueno, hay parcialidad en la manera de ver la situación. Unos lo ven de otra. Cuando esto es totalmente abismal, se dice, bueno, no hay ningún punto, no hay posibilidad de conflicto porque son dos posturas extremas, es como estamos en guerra, no hay posibilidad de diálogo.
Bueno, eh, esto sirve para entender este concepto de la parcialidad. Hay esto que genera la necesidad de crear opciones de interés mutuo, es decir, desde mis propuestas tengo que estar viendo, sé que me interesa a mí, conozco la postura distinta del otro y qué voy a proponer. Cuestiones que tengan que abonen solo a mi interés. Bueno, se va a hacer difícil ese proceso de negociación, se va a hacer difícil llegar al acuerdo si no busco alternativas de interés mutuo. Salir de la idea esta de la justa división para pensar en alternativas donde se pueda construir un valor, ¿no? Buscar criterios esto de subjetivos y objetivos tiene que ver con criterios para sostener las propuestas. Esto se refiere a que es más productivo conversar para intercambiar criterios que posiciones, ¿no? Es decir, no me planto en esta posición desde acá, sino que a lo mejor comparto cuál es el criterio que me lleva a tomar este posicionamiento, ¿no? Salgo de esta objetividad y voy buscando maneras de mostrar o de fundamentar mi posición. Tomar en cuenta estas ideas, ¿no?, ayuda a afrontar los conflictos desde una perspectiva democrática, podríamos decirlo, ¿no?, que va a suponer interpelar el propio funcionamiento de la institución escolar y mirarnos, ¿no? Porque no nos interesa solo ver al conflicto para mejorar el funcionamiento de las aulas, de las escuelas, ¿no? A ver, esa sería una mirada funcional de la resolución del conflicto, que no es que esté mal, pero es un aprendizaje el trabajar con el conflicto y el manejarlo y como decimos, enseñamos con el ejemplo. En estas situaciones también sucede lo mismo, ¿no? Perdón, profe, y eso también humaniza, ¿no? Porque estamos justamente trabajando con personas, no con objetos. Exacto. Y es necesario mirar al otro y no solo mirarlo, sino ver cada aspecto que lo puede llegar a tocar, ¿no? En estos conflictos, justamente, que puede ser mucho más profundo. Mucho más profundo, exacto, tal cual. Son maneras donde me corro del eje que tengo y de la propia visión que tengo del problema o de la situación para empatizar, para tratar de entender, ¿no? Y en digamos, esto para una escuela, para una institución, ¿no?, también propicia si podríamos decir, como una tensión más adecuada entre los actores, hacia quizás caminos que abran a la creatividad, a los procesos de participación, a los procesos que tengan que ver con los procesos democráticos mismos, ¿no?, en donde esté habilitado esto. Y esto nos enseña desde el discurso, como lo decías vos bien recién. Estamos todo el tiempo entre personas, suceden las cosas y esto se enseña haciendo, ¿no? Haciendo, ni más ni menos. Y cuántas oportunidades tenemos en la educación, en las aulas, en las instituciones, de enseñar esto con lo que hacemos cuando se presenta la situación de conflicto, cuando surge un problema, cuando viene algo desde afuera o interno de las aulas o de las familias. Bien, vamos avanzando. Es un poquito larga, pero ya no nos queda mucho. Acá esto era para detenernos a pensar un instante, también como pongo la pregunta así como si alguien la quiere compartir, pero sino como para quedarnos reflexionando en función de lo que vamos viendo. ¿Reconocen haber experimentado en forma personal alguno de estos puntos para negociar acuerdos? ¿Y cómo los transitaron? Esto tiene que ver con que no siempre es amable o feliz la manera de transitar una negociación, pero si se dan estos factores donde está la posibilidad de participar, de generar instancias, de dar lugar a la palabra de todos los que están involucrados, quizás cuando
pasa la instancia del proceso, uno dice, bueno, fue duro pero estuvo bueno, porque llegamos a esto y fue producto de un acuerdo, fue producto de una concertación, ¿no? Esto que es el espíritu de la negociación. Por eso traje ahí la pregunta para que nos quede ahí. Y también porque en esta misma dinámica, como hacemos a veces en el cuaderno de bitácora, ¿no? de irnos viendo desde los referenciales teóricos y desde las líneas que estamos mirando a la institución, atravesarnos y qué nos pasó, qué recordamos nosotros de estos puntos en relación con las experiencias de haber transitado por instituciones. Bien, hacer acuerdos. ¿Qué quiere decir hacer acuerdos? Que ahí dice un poco la pantalla, ¿no? Prepararse, contar con información, distinguir datos de percepciones, comprometerse, actuar de forma ética. Vamos, acá como que estos son los puntos centrales para no irse del camino, como quien diría, ¿no? Venimos diciendo que tratar el conflicto y los procesos de negociación nos van a llevar a establecer acuerdos. Blechmar va a decir que para encarar este proceso hay que prepararse, dice él. Saber con qué información debo contar, los intereses de nuestros interlocutores, sus valores, ayuda los antecedentes que tengamos de conflictos similares. Esto en una institución es una buena gimnasia, ¿no? Porque a veces hay conflictos recurrentes y uno puede apelar o para tomar caminos similares o justamente para distanciarse y tomar caminos muy distintos a maneras de resoluciones de conflictos similares antes, porque nos dan información, ¿no? A modo de tener información esto sirve. Profe, acá sí. Mucho habla, los interpreto, ¿no? Como de esto del abordaje, de ponerse desde un ángulo, como ver todo desde afuera, por decirlo de alguna manera, para poder ver la totalidad de las situaciones. Que me imagino que en el rol que vamos a desempeñar el día de mañana, quizá como mediadoras, quizá entre comillas es más fácil, pero no sé, porque viviendo y siendo parte de la institución es difícil ponerse en un lugar objetivo para mirar todo y poder hacer estas estrategias, pensar en acuerdos y propiciar toda esta situación de escucha que, no sé, sí. Yo pienso que cuando uno se ve inmerso en todo, en el día a día, en la institución, a veces se vuelve más complejo. Sí. A ver, de lo que dijiste, hay una cuestión que te la voy a discutir, que es la posición objetiva. Creo que esa no la vamos a tener nunca, ni afuera ni adentro. Pero entiendo lo que vos decís, que cuando vemos la situación de afuera podría parecer a primera instancia que al estar más distanciados podemos tener cierto enfriamiento con la situación. Pero en verdad, en el trabajo en las instituciones nunca estamos tan de afuera, ni aunque nos contraten como para un trabajo de intervención externa. Porque si vamos a hacer un trabajo de intervención en una institución en la que no formamos parte, es decir, que ahí estaríamos quizás más de afuera, ese trabajo va a llevar a que tenemos que entrar e involucrarnos con los actores, con la información, con las situaciones, con la cultura institucional, con las dinámicas, de un modo que ya no estamos afuera de la situación por más que de la institución, por más que no formemos parte de ella. Lo que pasa cuando vos decís es difícil llegar a acuerdos cuando estás trabajando en la institución, yo creo que sí que es difícil, que naturalmente este es el escollo que atraviesan muchas instituciones que, digamos, viven permanentemente, ¿no?, de conflicto en conflicto, pero sin llegar a procesos saludables. No va a haber una sola manera de poder responder, porque esto va a tener que atravesar justamente
una decisión de forma, de dinámica del conflicto. ¿Vieron cuando en otros textos Lidia Fernández habla de los funcionamientos progresivos o regresivos, ¿no? De las maneras, bueno, del funcionamiento institucional. Entonces, no va a poder, el acuerdo no se va a poder, digamos, definir por la voluntad de pongámosle, de un equipo del EOE o de un equipo o de alguien del EOE que tenga toda la mejor disponibilidad para generar estas situaciones. No se va a poder definir si hay una posición así y todo el resto de la dinámica institucional tiene un funcionamiento regresivo que está instalado en todo esto siempre se resolvió así de esta manera y no nos movemos de acá, el poder vertical donde no se puede cuestionar y las conversaciones subterráneas se tapan, digamos, si todo eso es así, poco a veces se puede hacer, por poco que sea, no hay que dejar de hacerlo, digamos, no hay que dejar de entrar desde el lugar de a lo mejor instalar una pregunta, desde el lugar de general, porque propiciar los acuerdos en el aula para que los chicos, digamos, manejen sus relaciones y sus vínculos entre los equipos, entre los docentes, es una necesidad indiscutible y es una manera también de una forma ética de actuar. Entonces, como eso no estaría en discusión, lo que hay que buscar es este trabajo en equipo, este trabajo de consenso y de buscar concertaciones y de buscar puntos en común, sabiendo que hay muchos que no van a estar en común. Porque esa es la estrategia de la negociación, ¿no? De saber de todo este menú que tenemos, algunos están de este lado, otros de este otro, que alguien que ayude por ahí a poner, sirve a veces alguien que ayuda a poner la mirada pero ¿qué es lo importante? ¿Para qué estamos discutiendo esto? Bueno, por el bienestar de los chicos, porque no están aprendiendo en tercer grado, están con esto y no... Bueno, entonces dejamos de lado determinadas cuestiones, esto es lo que queremos, bueno, ¿qué acordamos para resolver esta situación? Perdón, profe, yo no quiero, no sé si corresponde, pero justo me viene a la cabeza la situación. Tuvimos que hacer una entrevista a la docente hace poco para diagnóstico psicopedagógico. Sí. Y con mi compañera nos tocó entrevistar a una docente de segundo grado y nos contaba de lo bien que se había desenvuelto el equipo de orientación de su colegio, que ante la situación de regreso a las aulas y la situación de algunos chicos que estaban realmente muy atrasados para poder alfabetizarse, y poder estar a tono con lo que es segundo grado, que fue, bueno, crucial primer grado y lo pasaron en pandemia, claro. Como el equipo de orientación con acuerdos logrados con los directivos, obviamente propiciando toda la situación lo más favorable posible, se llevan chicos 2 veces por semana, 1 hora y media a talleres de alfabetización. Uh-huh. Y me pareció, hago el linkeo mucho con todo lo que estabas diciendo de cómo directivos, equipo de orientación y las docentes obviamente en conjunto llegaron a un acuerdo para poder potenciar y ayudar a esos chicos que quedaron rezagados por las circunstancias que fueran, ¿no? Falta de conectividad o problemas familiares que el año pasado no pudieron seguir el ritmo Bien. de las clases. Esto la docente se lo transmitía como algo positivo. Súper conforme y muy agradecida a ella como docente de muchos años de profesión, de estar en un colegio hoy por hoy en el que se sentía tan acompañada. Bueno, ahí está, lo dijiste todo, digamos. Lo que vos acabas de contar a modo de ejemplo de situación tiene todos los componentes que los miramos, en este caso son positivos, pero justamente si ahí no hay una conjunción de equipo directivo, equipo docente, EOE, y te diría, no sé cómo está el lugar de la familia, pero también importa, digamos, el acompañamiento, pero, o sea, el acuerdo con la familia del modo de trabajo, pero ahí pusieron a disposición un dispositivo, ¿sí? que les pareció necesario para apuntalar necesidades educativas de un grupo de chicos
todos de acuerdo en que era una necesidad, por eso, ¿dónde empiezan las disputas? Cuando en este caso sería alguien cuestiona que esto sea una necesidad, a ver, no, puede pasar a tercero, si esto es un proceso, si de primero a tercero es todo un ciclo, digo, invento cosas, ¿no? Entonces, es en las pantallas anteriores, ¿no? Que decíamos, clarificar el problema, definirlo, todos entendemos lo mismo, acá todos entendieron lo mismo. Acá todos entendieron que había una necesidad a la que acudir y que entonces las acciones iban a estar pensadas en función de cubrir esa necesidad. Y según la docente, funcionó bien. Y ella se siente quizás sorprendida. Digo, esto es una interpretación que hago de lo que vos decís, a lo mejor no es así, pero digo, a lo mejor ella en sus propias experiencias anteriores, quizás una docente con muchos años de experiencia, quizás en otras instituciones, no pudo trabajar de este mismo modo. Entonces, tuvo otro tipo de experiencias y lo que está acá transmitiendo es qué bueno fue. Ella nos dijo que previo a la pandemia su colegio no tenía equipo de orientación y que hacía unos años se habían apiadado de ellos, o sea, esa palabra usó, sí. Y que otro colegio que tenía profesionales, un equipo de orientación, se los prestaron a este colegio y empezaron a trabajar. Y por suerte este equipo hizo el seguimiento en pandemia y entonces ahí dijo, nos sentimos súper acompañados y después, bueno, desembocó este tema. Bueno. Pero se notaba que había sufrido en otras etapas de su profesión la falta. Y bueno, y nos podríamos imaginar, haciendo ya un ejercicio de imaginación y fantasía total, porque pobre docente no conocemos su experiencia, pero podríamos imaginar que ella tuvo experiencias de sufrimiento institucional, donde hubo malestares que no pudo resolver, quizás por no poder tratar situaciones del mismo modo en que pudo. Y mira que mucho más habla la situación que contás con los poquitos datos que tenemos de acuerdos más macro, ¿sí? En otros niveles, porque ahí hubo otra institución que facilitó un recurso, ¿sí? Para ayudar a alguien que no lo tenía. Lo cual, si estamos pensando en educación, digo, me encanta saber que algo funciona así, me encantaría que todos tengan el recurso, primero diría, ¿no? Pero de no tenerlo, porque esa es la forma, ¿no? Esta la apertura, la forma solidaria de ver y a atender a las cuestiones que van surgiendo, ¿no? De las problemáticas educativas. Pero este es un buen ejemplo para ir desmenuzando estas cosas, ¿no? Todos entendieron que el problema estaba ahí, entonces se pudo actuar y salir favorable a la situación. Ese es uno de los pasos. Después va a haber otros, porque hubo disposiciones de todos los lugares que favorecieron eso, pues si no tampoco hubiera sucedido con que, bueno, estamos todos de acuerdo que estos chicos no se alfabetizaron y bueno, y nos quedamos en que estamos todos de acuerdo y no hacemos nada, ¿no? Es ese plan de acción lo que permitió que el resultado sea bueno. Decimos que justamente no es un evento, una reunión, una situación, eso no es la negociación, va a ser todo un proceso. Por eso no es siempre es una reunión, no siempre empieza y termina en un encuentro, ¿no? De personas que empiezan a hablar de determinadas cuestiones, ¿no? Se puede ir como sellando acuerdos parciales, se puede retomar, se pueden también cuestiones que organizan los procesos de negociaciones es dejar por escritos las cosas que se explicitan. Cuando algo se sostiene durante el tiempo o necesita de varios encuentros, la verdad que es necesario dejar escrito porque se van confundiendo a veces las reuniones, se olvidan determinados acuerdos, entonces uno pierde tiempo, va para atrás y para adelante, generan discusiones inútiles, ¿no? En cambio, estas cosas permiten retomar y seguir adelante. Y también comprometerse con eso que se escribió y con eso que se dijo, ¿no? Es como decir, honrar los compromisos. Eso lo hace más creíble, lo hace serio al proceso. Le da posibilidades para el futuro, para retomar ese proceso, eso que se hizo y decir, bueno, esta palabra tuvo valor, y eso es una cuestión ética, cuando hablamos de actuar en forma ética, ¿no?
Si nos comprometimos a esto, este ejemplo que traíamos recién, que traías vos, se comprometieron a que el equipo de orientación iba a trabajar focalizadamente con un grupo de niños, trabajó sostenidamente con una frecuencia, con una sistematización, seguramente con una evaluación del proceso, con una comunicación con el docente y de vuelta de qué iba pasando con esos chicos para que en el aula ella retome. Y esto es una posición ética, sin dudas. Esto tiene que ver cuando hablamos de ética de las organizaciones, ¿no? Esto es un tema que es lindo tratar, que no sé si llegaremos a... Con esto no hacerse los distraídos, ¿no? Eso. Es un tema. Yo en instituciones educativas, en otra materia, trabajo puntualmente uno de los contenidos es ética de las organizaciones y bueno, y tiene que ver con esto. Y profesora, sí. Y desde lo singular, cómo estos diferentes actores también tienen la capacidad de trabajarse a sí mismos, porque en esto de poder negociar también, más allá que tengan una misión dentro de ese lugar, es como también poder escuchar a su otro compañero dentro del mismo ámbito. Y es así, Mónica, ¿no? Sí. Ah, bien, reconociendo alguna voz, porque estoy a ciegas, estoy a ciegas con la pantalla, vieron que no las puedo ver. Sí, porque también es importante rescatar, más allá de los equipos, todo para trabajar, que cada uno es parte desde ese lugar de reflexión, de capacidad, de escuchar al otro también, a su otro compañero, para que toda esta dinámica, esta interacción funcione. Totalmente, o sea, esa sería la disposición, y cuando hablamos de disposición individual y personal estamos hablando de eso que acaban de decir ustedes, y cuando hablamos de institución decimos que entrar en un estado de disponibilidad cuando la institución se abre, ¿no?, en una situación crítica a dejarse, digamos, entender, intervenir, pero en el sentido de que entren factores, entren actores, entren grupos de personas o miradas para ayudar a salir de la crisis, ¿no? Es estar disponible, y en ese estar disponible entran todas las cuestiones que acaban de decir ustedes, ¿no? Esto de habilitar la palabra, de la escucha, y algo que se relaciona con lo que hablaba en la primera pantalla, y lo vuelvo a traer a Pierre Bourdieu, ¿no? Y a desantar algunos hábitos que tenemos que nos representan por ahí algún obstáculo en un proceso de negociación. Porque a veces cuando tenemos una mirada del problema, de la situación, desde un prejuicio, desde algo donde fuimos formados y no nos damos cuenta, ¿no?, de esto de que está internalizado, y se nos pone en juego en la situación y nos juega en contra, porque nos juega en contra la manera de mirar al otro, de entenderle al otro, por cómo habla, miren, podrían ser cuestiones por cómo habla, por cómo se viste, por cómo huele, digamos, podrían entrar cualquier cuestión que se me ponga en el medio y no me deje avanzar con el proceso de negociación. Es un trabajo con uno mismo, como decía Mónica recién. Todo el tiempo, lo dice Mankowski también, es el trabajo del docente. El docente, entran ustedes y entra todo el que está en educación. Un trabajo con uno mismo todo el tiempo. Bien, interesante lo que trajeron, chicas. Y bueno, algunas cuestiones que también nos van guiando y nos dicen si vamos por el buen camino, ¿no? Son estas que están aquí en la pantalla, ¿no? Para que vamos como el monitoreo de ir sabiendo si estamos si el proceso de negociación nos puede llevar como a ir encontrando resultados satisfactorios. Cuando pasa esto, que se puedan articular, ¿no?, los intereses, las inquietudes, que se perciban como justos y que nadie quede como que se sienta que, bueno, perdió como en la guerra, como se suele decir, porque ganó todo el interés de alguien o de un grupo o de una persona, ¿no? También cuando no se pierde el tiempo, esto es muy común en las instituciones, ¿no?, que a veces se alargan y son reuniones tras reuniones para no llegar a nada. O sea, esto a algunos nos ha pasado en procesos que decís, terminás diciendo, ¿para qué voy a esta reunión? Cuando, ¿sí? Eso no debería pasar. Y ahí la voz que lleve la pregunta en esa reunión, aunque la voz que introduzca como ese ruido, a alguno la va a tomar, ¿no?, como va a decir,
o lo va a dejar pensando. Ya ahí está bueno. Los vínculos de confianza digamos, si los vínculos esos de confianza mutua se fortalecen, también es un buen indicador de saber que vamos por el camino, que el nivel de tensión no fue tan significativo, es decir, no estallaron por el aire las cosas, sino que bueno, hubo momentos de tensión. Y bueno, y mirar hacia los futuros conflictos que sabemos que van a estar, pero como de un modo más accesible, como de un modo que, bueno, pueden ser tratables, ¿no? Facilitador. Estos espacios institucionales deben ser los lugares donde las preguntas respecto de qué hacemos con el conflicto, ¿no? Cómo nos posicionamos ante él, se puedan hacer, ¿no? Que puedan tratarse, que puedan generar espacios de diálogo, de intercambio, lo que hablamos recién, ¿no? El aula también es el espacio privilegiado en donde la palabra puede circular y ser analizada. Por eso la tarea pedagógica de tomar como central la palabra y enseñar a tratar el conflicto. Esto que también hablábamos en unas pantallas de las primeras, ¿no? Es decir, enseñar la posibilidad de argumentar, de discutir, de formular explicaciones. Esas van a ser, digamos, esos aprendizajes van a ser centrales si pensamos en la educación. La verdad, si lo pensamos, y yo no puedo dejar de pensar en el nivel inicial para decir, desde el nivel inicial enseñémosles a los chicos a argumentar, a explicar por qué hacen lo que hacen, en esa acción mínima y chiquita que hacen todos los días. Hay una rutina de pensamiento que yo la uso en distintas clases, pero la uso con adultos, pero que se usa con niños también, que frente a algo que dicen, y ustedes pueden probarlas con sus esposos, maridos, parejas, porque los van a descolocar, frente a algo, en vez de enojarse, en vez de ir al choque, pregúntenle, ¿qué te hace decir eso? Les digo que a veces uno, si lo hace y ya intencionadamente sabiendo que se va a quedar esperando la respuesta, descoloca, pero descoloca para bien, porque digamos, yo no estoy confrontando, pero le estoy pidiendo que me explique qué lo hizo decir eso, y fundamentar eso es fantástico. Este ejercicio, digo, desde chiquitos hacerlo y explicar a los chicos y que argumenten, ¿no? Pero no solamente no es excluyente de los niños, digo, pero está bueno en la formación, si queremos formar personas que participen democráticamente, que usen la palabra, digamos, para esto, para llegar a acuerdos, para expresar sus ideas, que no se dejen pisar por otros y que tengan recursos. Bueno, todas estas cosas, digamos, tienen que ser trabajadas desde los niveles más pequeños. Y tienen que, pero básicamente, estar los espacios disponibles, ¿no? Bueno, con la clase de hoy llegamos hasta aquí. Y me parece interesante que puedan, como les decía, leer a este autor, que es muy poquito, y también las autoras de la clase, que van a darle el encuadre teórico de esta temática. Pero en perspectiva de que como están haciendo, la verdad que están haciendo con los trabajos del cuaderno de bitácora mucha articulación